Volumetría. En el presente video tutorial vamos a desarrollar un pequeño ejemplo relacionado con volumetría, observándose a continuación los datos referentes a tres tanques de lodo activos, un tanque de reserva y un tanque de píldora. Es importante acotar que tanto los tres tanques activos como tanque de reserva poseen las mismas medidas, es decir, largo 20 pies, ancho 12 pies y alto 12 pies. En cambio, el tanque de píldora posee una longitud de 8 pies, ancho igualmente 8 pies y altura 12 pies. Considerando las ecuaciones previamente explicadas, procedemos a determinar el volumen de lodo en tanques de superficie. Por consiguiente, el volumen de tanque es igual al largo por ancho por la altura dividido en 5 entre puntos 5, 6, 15, que es una constante que me permite llevar los pies cúbicos a barriles. Sustituyendo valores, hacemos referencia entonces que el volumen total de tanque es igual a 20 por 10 por 12 entre puntos 5, 6, 15, dando un total de 427.4 barriles. De igual manera, nosotros este resultado obtenido, es decir, los 427.4 barriles, lo podemos dividir entre 12, que representa la altura de cada tanque, tanto activos como de reserva, nos va a permitir definir lo que es la capacidad de tanque, que corresponde a 35.6 barriles por cada pie de altura. Es lo que almacenaría de fluido. Ahora bien, es importante destacar que durante las operaciones de perforación siempre resulta vital dejar un margen de seguridad o un factor de seguridad de 1 o 2 pies menos a la altura total de cada tanque. Ahora, para saber cuánto sería el volumen de tanque real si consideramos un factor de seguridad de 2 pies, entonces deberíamos entonces proceder a estimar el volumen real de fluido que tendríamos en estos tanques. Entonces, por ejemplo, para el tanque activo, podríamos entonces multiplicar 20, que es la longitud, por el ancho, que es 10 pies, por 10, que sería la altura considerando el factor de seguridad, dividido entre 5.615, esto daría un valor equivalente a 356.2 barriles. Este sería, como quien dice, el volumen obtenido para el tanque activo número 1, que de igual manera el tanque activo número 2 y el tanque activo número 3, al poseer las mismas dimensiones, daría el mismo resultado, incluyendo además el tanque de reserva. Ahora bien, en cuanto al tanque de píldora, nos preguntamos cuánto daría. En total, el resultado sería 136.776 barriles, el cual espero que ustedes mismos puedan corroborar a través del ejercicio. Ahora bien, vamos a explicar brevemente lo que corresponde al volumen y desplazamiento de las tuberías. Por ejemplo, para volumen dentro de tuberías y hoyo, por ejemplo, tanto para la tubería como el hoyo, como denotamos en la imagen anexa hacia la parte de la izquierda, el volumen de tubería y el volumen de hoyo se calculan. Por ejemplo, para el volumen de tubería sería igual al diámetro interno al cuadrado entre una constante de 1029.4 multiplicado por la longitud. Igualmente, el volumen de hoyo se calcula de la misma manera, solo que el diámetro elevado al cuadrado sería el diámetro del hoyo. En cuanto al volumen anular, ya como denotamos en la imagen del centro, existe un diferencial de diámetro a nivel de una sección transversal, en el cual, por ejemplo, un volumen anular que comprenda tubería revestidor y tubería de perforación, sería entonces, por ejemplo, para el primer caso, que el volumen del espacio anular generado por el revestidor y la tubería de perforación expresado en barriles sería igual al diámetro interno del revestidor elevado al cuadrado menos el diámetro externo al cuadrado, todo esto entre 1029.4, que a su vez es multiplicado por la longitud que corresponda.
En cambio, el volumen anular hoyo-tubería lo podemos denotar como el diámetro del hoyo al cuadrado menos el diámetro externo de la tubería, igualmente dividido entre 1029.4 y multiplicado a su vez por la longitud. En cuanto al desplazamiento de tubería, debemos indicar que el volumen de desplazamiento queda expresado entre el diámetro externo elevado al cuadrado menos el diámetro de la tubería elevado al cuadrado entre 1029.4 por la correspondiente longitud. Dicho esto, procedemos a realizar los cálculos de volumen de total o el volumen de fluido total dentro del pozo sin tubería. Por consiguiente, como vemos hacia la parte izquierda, vemos el estado mecánico, la configuración mecánica del pozo, en donde se presenta un revestidor asentado hasta 5000 pies, el cual posee un diámetro externo de 13,3 octavos y un diámetro interno de 12,347 pulgadas, y una sección desde 5000 pies hasta 12000 pies a hoyo abierto o desnudo, el cual posee un diámetro de mecha equivalente a 12,25 de pulgadas, que sería el diámetro del hoyo. Por consiguiente, al aplicar las ecuaciones anteriormente descritas, nos queda lo siguiente. Por ejemplo, para la primera sección, que es la sección 1 del revestidor, el volumen 1 quedaría de la siguiente manera. ID del revestidor elevado al cuadrado entre 1029.4 por la longitud de 5000 pies. Sustituyendo valores nos daría un gran total de 741 barriles. En cuanto a la sección 2, que es la sección a hoyo abierto, entonces colocaríamos que el volumen 2 sería igual a 12.25 elevado al cuadrado entre 1029.4 multiplicado por la diferencia de longitud de y menos x, el cual me daría una longitud de 7000 pies, dando un gran total de 1021 barriles en la sección número 2. Ahora bien, como nuestra principal premisa es determinar el volumen total del pozo sin tubería, sumamos las dos previamente calculadas, dando un total de 1762 barriles sin tubería dentro del pozo. Ahora bien, en la siguiente imagen ya denotamos la presencia de un ensamblaje de fondo constituido por un drill collar de 7 pulgadas y una longitud de 150 pies, heavyweight de 4.5 pulgadas de diámetro externo y 650 pies. De igual manera, un drill pipe de 5 pulgadas de diámetro externo y 4.23 pulgadas de diámetro interno. Todo esto para estimar ahora el volumen total del pozo con tubería dentro. Por consiguiente, debemos comenzar a definir o establecer el volumen de lodo dentro de la sarta de perforación, iniciando con la primera sección que corresponde al drill pipe o tubería de perforación. El volumen 1 se determina en función del diámetro interno de la tubería de perforación elevado al cuadrado entre 1029.4 por la longitud A, que representa un total de 11.200 pies. Sustituyendo los valores, esto nos arroja un valor equivalente a 195 barriles. Del mismo modo, procedemos a calcular el volumen de lodo dentro del heavyweight, que es la zona 2 señalada en la imagen, donde adicionalmente el diámetro interno de esta es equivalente a 2.77 pulgadas, que es elevado al cuadrado y que a su vez es dividido por 1029.4, multiplicándose por 650, que es la longitud que representa esta tubería o la que ha sido bajada al pozo, dando un total de 5 barriles. En cuanto a la sección 3, que representa el drill collar, para estimar el volumen dentro de los portamechas, se considera un diámetro interno de 2.25 pulgadas elevado al cuadrado entre 1029.4 por la correspondiente longitud, dando un total de volumen interno de un barril. Al sumar estos tres volúmenes, nos da un volumen total dentro de la sarta de 201 barriles. En cuanto al volumen anular en cada sección, que corresponde hoyo drill collar, hoyo heavyweight, hoyo tubería de perforación y diámetro interno del revestidor, tubería de perforación, nos corresponden hacer cálculos para 4 secciones de la siguiente manera. Por ejemplo, para el volumen anular, revestidor drill pipe,
lo hacemos de la siguiente manera. 12.347 elevado al cuadrado menos 5 al cuadrado, siendo importante destacar que el primero representa el diámetro interno del revestidor y el segundo el diámetro externo de la tubería de perforación. Esto dividido entre 1029.4, que a su vez es multiplicado por 5000, que nos da un valor de 619 barriles. Los 5000 pies representan la profundidad de asentamiento del revestidor. En cuanto a la sección 2, que representa el espacio anular hoyo drill pipe, sería entonces, sustituyendo los valores en la ecuación, de 12.25 elevado al cuadrado, que representa el diámetro del hoyo, menos el diámetro externo de la tubería de perforación elevado al cuadrado, que es el 5, entre 1029.4 por 6200, esto daría un volumen de 753 barriles. Es importante destacar que los 6200 pies se obtienen de restar la profundidad total del pozo, menos 150 pies, menos 650 pies, menos 5000 pies, que representan las longitudes del drill collar, heavyweight y revestidor respectivamente. Y finalmente, o seguidamente, perdón, denotamos el espacio anular hoyo heavyweight de la misma manera, obteniendo un resultado de 82 barriles. Y el anular hoyo drill collar, que nos da un valor de 15 barriles. Es importante acotar que para el presente ejercicio se calcularon los volúmenes de arriba hacia abajo, pero igualmente se pueden calcular de abajo hacia arriba, como debe ser, es decir, fondo arriba. Ahora bien, el volumen total del espacio anular al sumar las 4 secciones, que son 619 más 753 más 82 más 15 barriles, da un total de 1469 barriles. En cuanto al volumen del pozo con tubería dentro, a estos 1469 le sumamos los 201 barriles que fueron estimados previamente fondo abajo, es decir, dentro de la tubería. Ahora bien, ¿cuánto sería el volumen total del sistema de circulación o el volumen de lodo que deberíamos calcular? Bueno, eso sería o estaría representado con el volumen de fluido presente en el pozo con tubería más el volumen de tanque activo, en los cuales ya el primer valor, que fue 1424.28, fue previamente calculado en la primera etapa del ejercicio. Esto da un total de 3094.8 barriles total a preparar o colocar en circulación. Como habíamos dicho en un video tutorial anterior, aparte de las ecuaciones que podemos denotar previamente, existen tablas como las que estamos viendo a continuación, donde se observan las capacidades de hoyo abierto, tanto la capacidad de tubería de revestimiento. Por ejemplo, si en el caso de la capacidad de hoyo abierto, recordemos que la ecuación nos indica que es el diámetro del hoyo al cuadrado entre 1029.4. Esto representa lo que sería la capacidad del hoyo abierto expresado en barriles por pies. Igualmente para la tubería de revestimiento, del mismo modo observamos otra tabla representativa de la capacidad de tubería de revestimiento. Anexo mostramos las capacidades y desplazamientos de la tubería de perforación, dependiendo de su diámetro externo, peso nominal, diámetro interno. Del mismo modo observamos la capacidad de desplazamiento de tubería de perforación extrapesada o heavyweight. Seguidamente observamos la capacidad y desplazamiento de las tuberías portamechas o drill collar, que en cierta forma permiten hacer ahorros en tiempo al momento de realizar cálculos. Observamos acá capacidad y desplazamiento de la tubería de perforación, capacidad de hoyo y espacio anular respectivamente.